Jerusalén es una ciudad protectora, rebosante de anhelos y esperanza. Es un aspecto que a menudo se olvida porque se tiende a ver solo el conflicto, el odio, la tensión. Desde que Donald Trump reconociera oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, el frágil estatuto de la ciudad añorada se tambalea. ¿Qué consecuencias tendrá la polémica decisión a largo plazo? ¿Agrandará aún más la brecha entre palestinos e israelíes o conseguirá, por el contrario, aproximarlos? O bien estalla una guerra inútil y absurda, o bien el acuerdo del siglo que Trump dice buscar nos hace felices a todos. Shmuel Kahn se mantiene sereno. No comprende el alboroto que ha provocado la decisión del presidente estadounidense de trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén. Para Israel está claro, hace ya mucho que Jerusalén es la capital de ese estado. Originario de Suiza, Shmuel se estableció en Israel hace 10 años y hace 5 se nacionalizó israelí. Quería conocer su religión más de cerca, estudió cultura hebrea y se convirtió en guía turístico. Shmuel vive en la zona occidental israelí de la ciudad, al lado de los edificios gubernamentales. Casado desde hace un año, su esposa, Efrat, procede de otra región de Israel y lo siguió hasta Jerusalén. Su pequeño apartamento está repleto de fotos de la boda. La pareja está justo haciendo planes para celebrar su primer aniversario de casados. Pero en Israel nadie puede encerrarse exclusivamente en su vida privada. La política cotidiana siempre está presente. Desde la ventana de la cocina se ve el Parlamento israelí. A mi espalda puede verse la Knesset y el Tribunal Supremo del Estado. La decisión de Trump o de los estados europeos no modifica para nada que sea la capital o no, pues todos los jefes de Estado han estado de visita en la Knesset, reconozcan o no ahora a Jerusalén. Una abrumadora mayoría de los israelíes son seguramente de la misma opinión, como muestran los múltiples afiches. El problema es la otra parte. Lo que para los israelíes es motivo de júbilo, constituye una humillación para los palestinos, que también anhelan tener a Jerusalén de capital. Jerusalén está dividida entre la población israelí en la zona occidental y la palestina en la oriental. Los barrios del este, de mayoría árabe, están ocupados ilegalmente por Israel, conforme al derecho internacional, entre ellos el casco antiguo, que alberga a musulmanes, cristianos y judíos. Los lugares sagrados del judaísmo y el islamismo, el Muro de los Lamentos y la mezquita Al-Aqsa, se alzan aquí en inmediata vecindad. Casi siempre hay paz en Jerusalén y yo espero que dure. Pero también existen ciertas tensiones, porque la explanada de las mezquitas es un lugar religioso importantísimo, tiene su tradición histórica y arqueológica y todo eso se mezcla con la política. En momentos de inestabilidad pueden producirse disturbios. Las protestas de los palestinos continúan desde diciembre de 2017 con variada intensidad. Sienten traicionadas sus esperanzas por la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital israelí. El sociólogo Ali Kleibo procede de una antigua familia palestina cuyas raíces en Jerusalén se remontan al siglo XIV. No quiere hablar de Donald Trump, sino de su querida ciudad, que para él, ya solo por razones históricas, es cuna de los palestinos. Jerusalén sin el Domo de la Roca podría ser cualquier otro lugar del mundo.
El domo es el corazón pulsante de la ciudad, el lugar más sagrado para musulmanes, el punto donde Mahoma habló con Dios y Dios con Mahoma. En sus espacios públicos, Jerusalén parece una ciudad unida. Sus habitantes frecuentan los mismos hospitales, cafés, restaurantes, calles. Palestinos e israelíes conviven, pero jurídicamente es otra cosa. Nuestra patria, Jerusalén Oriental, fue anexionada y a sus habitantes no se los toma en cuenta. Un caso típico de negacionismo y revisionismo históricos. Kleibo teme que la política exterior estadounidense complique aún más la vida de los palestinos. Es lo que también teme la Unión Europea. En el Monte Sión, dominando la ciudad, se yergue la abadía alemana de Dormitio, con su iglesia y monasterio ubicados en un territorio neutral que no pertenece a israelíes ni a palestinos. Una neutralidad preciosa para el padre Nicodemo Schnabel, precisamente por tratarse de Jerusalén. La postura de la Unión Europea y de Alemania es inequívoca. También la Santa Sede insiste en que la solución más justa serían dos estados. Para la ciudad significaría que Jerusalén Occidental, donde ya está el Parlamento y Tribunal Supremo, sería indiscutiblemente la capital de Israel, y Jerusalén Oriental, el gran anhelo, sería la capital de Palestina. Ahí ven el muro. Nos acercamos y podrán verlo mejor. El muro es el símbolo más llamativo de la división. Desde comienzos de 2000, los israelíes lo levantan como muro de protección contra terroristas suicidas. La demografía de Jerusalén se ha invertido. Ahora hay una mayoría judía y una minoría árabe. Según la versión israelí, esta es la patria de los judíos. Y Trump ahora asume esa visión. Pero Trump no hubiera debido inmiscuirse, porque así legitima y presta credibilidad internacional a una versión israelí que niega nuestros derechos palestinos a este lugar. El padre Nicodemus piensa que en el litigio por la soberanía en la Tierra Santa, tanto palestinos como israelíes tienen razón. Hay profundos anhelos por ambas partes que puedo entender bien. Por el lado israelí, el anhelo de seguridad, pues dicen, si hubiera sido por Hitler ya no estaríamos como pueblo y hoy estamos rodeados de estados que nos odian, no nos reconocen y desean exterminarnos. Por el otro, el deseo no menos legítimo de libertad de los palestinos que piensan, si no enviamos a nadie a las cámaras de gas, ¿por qué soportar muros y puntos de control? ¿Por qué no podemos tener un estado propio? El derecho de autodeterminación de los pueblos es básico, y la cuestión es cómo coordinar ambos anhelos que rivalizan tan a menudo. Escenas como esta, grabada por una cámara de vigilancia en la estación de autobuses de Jerusalén Occidental, refuerzan el ansia de seguridad israelí. Un palestino acuchilla a un peatón judío y se da a la fuga. Estos hechos estremecen a Sara Moyeki, una nativa de Hamburgo que el 6 de noviembre de 2017 obtuvo la nacionalidad israelí. De confesión judía, dejó de sentirse bien en Alemania. Israel la atraía desde hacía mucho y por fin tomó la decisión. Cuando vine para acá pensaba ingenuamente que en algún momento llegaría la paz. Que hay muchísimos palestinos estupendos, absolutamente abiertos. Pero tras este fin de semana me cuesta enormemente creer en la paz. Quizás solo sean unos pocos miles, pero 9 de cada 10 con los que yo he hablado te dicen que hay que echar a los judíos al mar. Como periodista y recién nacionalizada, sigue todo lo relacionado con Israel con la máxima atención. ¿Piensa que la política estadounidense sobre Jerusalén provocará algún cambio permanente? Yo me pregunto de qué diálogo por la paz hablan todos, porque aquí hay demasiados que no quieren compartir Jerusalén, que no quieren compartir Israel. No aceptan a Israel como tal, piensan que Israel pasará a ser Palestina. Por eso yo estoy de acuerdo en lo que ha hecho Trump.
Quizás ha puesto en marcha algo pendiente desde hace mucho. A mí me da igual que alguien vaya a una mezquita, a una iglesia o a una sinagoga. Yo soy firme partidaria de un Estado judío, de un Israel que ofrezca refugio a todos los judíos de este mundo, porque estos verdaderamente lo necesitan. Es evidente. Este fin de semana, las manifestaciones y atentados y cosas terribles que suceden en las calles de Europa demuestran que los judíos precisan un lugar al que acudir, donde se sientan seguros. No me parece que sea en perjuicio de los palestinos, porque conozco a muchos israelíes que dicen, compartimos la misma ciudad y aquí todos vivimos bien. Lo que me cansa es que los europeos siempre parecen conocer la solución a distancia. Ellos no viven en el país, no hablan a fondo ni con palestinos ni con israelíes, pero saben cómo arreglarlo, cómo traer la paz, los errores que cometen los israelíes y los aciertos. Demasiada atención mediática a cada episodio del conflicto palestino-israelí. También el guía turístico Shmuel Kahn cree que los medios extranjeros a menudo se alborotan demasiado. Tenemos una situación muy interesante que se analiza con todo detalle. Todos los diarios informan sobre Jerusalén, todos los canales de televisión tratan el tema. Jerusalén es una gran noticia. Pero el ciudadano normal sigue viviendo normalmente. La gente va a la escuela o a comprar y la religión, el origen, las declaraciones políticas no tienen en realidad tanta importancia. En los barrios palestinos de la ciudad, muchos contradirían a Shmuel. La estación de autobuses en Jerusalén Oriental opera para la parte árabe de la ciudad. Por aquí no se ven israelíes. Entre los pasajeros se encuentra el músico Muhammad Mughrabi. ¿Cree en la convivencia pacífica descrita por Shmuel? Mi relación con Jerusalén es de amor y odio. Teóricamente es una ciudad muy variada, multicultural, con diversas religiones y turistas que vienen de todo el mundo. Pero en realidad es una ciudad dividida. Una fina línea separa al este del oeste. La gente de la parte árabe, Jerusalén Oriental, no va por la parte occidental, y los de esta no van por la zona oriental. Muhammad vive en el campamento de refugiados Shafat, en Jerusalén Oriental, al otro lado del muro de seguridad. Aún se ven huellas de la manifestación contra los soldados israelíes en la víspera. Israel controla las entradas y salidas. La mayor parte del campamento está administrada por Naciones Unidas. Jerusalén es un lugar violento para los niños. Es terrible que aquí haya niños que entonan cánticos sobre matar por la patria o convertirse en suicidas. No puedo explicármelo. Yo he llegado a comprender que prefiero vivir por mi patria, construir mi patria, en lugar de morir o matar por ella. Fue un proceso largo, no cambias de mentalidad de un día para otro. Aquí no es necesario preguntar por Estados Unidos. Tras la decisión de Trump, la mayoría de los palestinos perdió definitivamente la fe en Estados Unidos como potencia mediadora justa en el conflicto de Oriente Próximo. Muhammad solo sabe que está harto de la violencia. En el pasado hubo mucha violencia. Una vez, en tan solo 10 días, los soldados mataron a 3 niños aquí, en este campamento. Y yo caí en una depresión profunda. Muhammad se sintió responsable de la muerte de uno de sus fans, quien tras oír sus canciones agresivas de entonces, salió a manifestarse y en un enfrentamiento fue abatido por la policía de fronteras israelí.
Desde entonces, las letras del rapero tratan temas de reconciliación. Paz, amor y refugiados. Se llama, por ejemplo, este video, subtitulado específicamente en hebreo. El artista tiende la mano a la otra parte, aunque no deja de preguntarse si del otro lado se darán cuenta de ello. Por ahora la separación es total y empeora. Desde que levantaron el muro entre israelíes y palestinos, cesó todo contacto. Y ahora hay toda una generación de palestinos jóvenes que ya no saben cómo es Jerusalén. Viven en Belén, en Jericó o en Ramala y nunca tuvieron la oportunidad de visitar Jerusalén. Si estás desesperado y no tienes nada que perder, te vuelves loco. Si en cambio vives con un cierto confort, puedes ir a la playa y pasarlo bien. ¿Por qué habría de cambiar algo? Muhammad hace responsable al lado israelí. ¿Es cierto su reproche de que los israelíes no desean cambiar nada? ¿Cómo son, por ejemplo, las amistades palestinas de Shmuel Khan? Mucha gente con la que trabajo, ya sea en hoteles, los conductores, son musulmanes que viven en la parte oriental de Jerusalén o en el norte o sur de Israel. Y mis contactos con ellos son buenos. Conversamos, mantenemos una relación amistosa en el trabajo y no establecemos diferencias por el hecho de ser judío, cristiano o musulmán. Lo que me entristece particularmente del conflicto es que todo podría ser de otro modo. Yo tengo, por ejemplo, una amiga palestina, también periodista, que vive en Ramala, y no podemos vernos con mucha frecuencia a causa de las fronteras. Pero seguimos conectadas vía WhatsApp y por teléfono. En muchas cosas no tenemos la misma opinión, pero a pesar de ello nos respetamos mutuamente y nos decimos, de acuerdo, es otra persona. No nos deseamos la muerte una a la otra. De ese intercambio de ideas, una a veces se enriquece. ¿Qué significa tolerancia? No significa que todo lo que haga o diga otro se corresponda con lo que yo pienso. Significa que otra persona tenga otra opinión y yo sea capaz de aceptarla, de dejar que viva conforme a sus ideas y yo a las mías. Los palestinos siempre denuncian que en Jerusalén sobre ellos pesa una sospecha generalizada. Desde las revueltas que provocó la declaración de Trump, la desconfianza parece ganar terreno. Vemos cómo la policía registra a un joven palestino que tan solo estaba sentado tomando sol. Crecer en Jerusalén como joven árabe es una experiencia traumática. Siempre eres sospechoso, persona non grata, por el mero hecho de ser árabe. En todo momento pueden atemorizarte, registrarte y cachearte. La familia de Kleibo posee desde hace siglos algunos edificios valiosos en el acceso al barrio musulmán del Casco Viejo. Conoce a casi todos los comerciantes asentados aquí. También entre ellos, el reconocimiento estadounidense de la capitalidad provoca rechazo. Pero como dependen del turismo, son cuidadosos a la hora de formular críticas al exterior. A Kleibo le preocupa algo muy distinto. Cada vez más edificios de la zona árabe pasan a manos de israelíes. Piensa que, en lugar de apoyar unilateralmente a Israel, Estados Unidos debería hacer valer su influencia para que cesen esas apropiaciones. El problema real de Jerusalén es que algún día va a estar totalmente en manos israelíes. Se vienen poco a poco para acá. Y los que vienen a vivir aquí no son los israelíes simpáticos que te encuentras en los cafés de Jerusalén.
Son fundamentalistas que odian a los árabes. Vienen a crearnos problemas. Su presencia es una declaración política que provoca y conduce a la confrontación. Y eso hará más difícil aún a los de aquí llevar una vida normal. Tengo la sensación de pertenecer a la última generación que vivirá en un barrio árabe. Para nosotros, cada vez es más difícil vivir aquí. Por ejemplo, estoy seguro de que a mi hija le encantaría vivir aquí, pero en el futuro le va a resultar muy problemático. Shmuel Kahn, que a solo unos cientos de metros pasa por el barrio cristiano del casco viejo de Jerusalén, lo ve de otra manera. Hoy tenemos una convivencia diaria hasta cierto punto muy buena. Quiero decir, miren esta calle. Vemos ahí a peregrinos entrando en la iglesia del Santo Sepulcro. Yo soy judío y estoy aquí. A mi lado hay vendedores musulmanes. No hay que dejarse engañar por lo que insisten los medios. Por otro lado, naturalmente que siempre hay tensiones políticas, como demuestran los últimos 3000 años. Los souvenirs que se venden no son solo para 3 religiones, sino para diversas ideologías. Aquí está por un lado el ejército israelí, America Don't Worry, Israel is Behind You, un eslogan bastante claro. Por el otro lado, una Palestina sobre el mapa de todo el Israel actual. También I Love Palestine, Freedom for Palestine, o sea, diversas ideologías que se ofrecen a diversos turistas y diversos ciudadanos. Conclusión, con el comercio y el turismo está permitido vender de todo. Una mezcla de cosas e ideas contradictorias, pero que coexisten. Fomentar la coexistencia es el objetivo del músico Muhammad Mughrabi en su campamento de Shafat en Jerusalén Oriental. Durante mucho tiempo, sus textos transmitían la rabia contra la ocupación militar israelí, hasta que llegó a la conclusión de que la rabia por sí sola no conduce a nada. La probabilidad de que los israelíes abandonen el país y Palestina vuelva a pertenecer a los palestinos es prácticamente nula. Y también la de que los palestinos nos esfumemos. Hay que compartir, no sé cómo, pero deben encontrar una vía para compartir. O bien estalla una guerra inútil y absurda, o bien el acuerdo del siglo, que dice buscar Trump, nos hace felices a todos. Para resolver el problema hay que afrontarlo. No puedes simplemente darle la espalda, ponerte cómodo y esperar a que se resuelva solo. O hablar solo con los que están de acuerdo contigo. No. Hay que hablar con la gente que no opina como tú y encontrar la manera de mejorar la situación. Cada vez actúa con más frecuencia en Israel y colabora con músicos israelíes que lo invitan a sus conciertos. No tiene sentido que le cuente mi historia de palestino a otros palestinos que están viviendo lo mismo. No, yo creo que lo correcto es explicar cómo es la vida en Palestina a los que no tienen la menor idea, a quienes viven en su barrio acomodado de Tel Aviv, Jerusalén Occidental o Haifa. Me impacta ver sus reacciones. Se sienten realmente conmovidos. Quizás la esperanza se encuentre no tanto en la geopolítica mundial como en los pequeños procesos de acercamiento entre la gente.
aunque den sus frutos en la próxima generación. Esta escuela enseña a niños judíos y musulmanes. El sistema educativo oficial separa a alumnos árabes e israelíes, pero aquí la enseñanza tiene lugar en ambos idiomas, árabe y hebreo. Solo hay 6 escuelas mixtas de este tipo en el país. Noah Yammer trabaja en la escuela Yad Beyat Max Raye en Jerusalén. Lo que hacemos es explicarles a los niños que está bien ser distinto. No ignoramos las diferencias, las ponemos sobre la mesa. Eso ayuda a los niños a aceptarse mutuamente. En esta escuela los niños tienen derecho a ser quienes son, por grandes que sean las diferencias. La decisión de Trump también se ha debatido con los alumnos, como nos explica la maestra palestina de historia Hanen Hussain. Damos cada clase entre 2. Yo soy la maestra palestina y luego hay un colega israelí. Así aportamos los 2 puntos de vista a la enseñanza. Y a veces intercambiamos nuestros papeles para dar ejemplo a los niños. Aquí aprendemos que no hay por qué estar siempre de acuerdo. Hay que saber escuchar al otro. Si lo logramos, pese a todo, tendremos un futuro en común. La lista de espera cuenta ya con centenares de niños, por eso se está planificando abrir otras escuelas como esta. El modelo escolar creado hace 20 años por padres israelíes y palestinos parece tener éxito. Muchas cosas en esta ciudad escapan a la disputa y al conflicto, aunque sea improbable que israelíes y palestinos pronto se pongan de acuerdo en la cuestión de Jerusalén. Nadie sabe los efectos que tendrá la decisión de Trump a largo plazo. Pero al comenzar la Hanukkah, la fiesta judía de las luces, que conmemora la consagración del segundo templo judío en Jerusalén, no falta la esperanza en el lado israelí. La Hanukkah también celebra un milagro. Y yo realmente creo, desde mi perspectiva israelí, que los palestinos pueden ser parte del país. No creo que por nuestro lado haya problemas para convivir con ellos. Bueno, en nuestras filas también hay radicales que seguro lo ven de otra manera. Pero la gente coexiste. Hay incluso matrimonios mixtos entre palestinos e israelíes. Este asombroso entramado, esta tela de araña, no permite decir que la ciudad sea judía, árabe o cristiana. Eso sería una idea estrecha. Jerusalén reclama primero admiración, que quien la observe diga ¡wow!, toda una obra de arte. Y luego exige una enorme sensibilidad para convertir a una ciudad tan llena de heridas y de cicatrices en una verdadera ciudad